me había Por si de algo se fijado. necesita, ahí se lo mando también. Ah, muy bien. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Esperanza Rosas y vamos a hacer una entrevista a un personaje tastuán. Su nombre es Alex Pila. Bueno, ahorita no está en su personaje, pero yo lo voy a presentar porque me encanta su personaje que es el Tastuán Coyote. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Un gusto, la invitación a participar y esperemos pueda colaborar en algo. muchas gracias. Bueno, pues tú eres un representante y participante de un grupo de tastuanes en Tonalá, Jalisco. Entonces vamos a hablar sobre el tema de religión, fiesta y tradición de los tastuanes. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el origen histórico de la celebración de los tastuanes? El origen histórico se remonta al año de 1530, cuando el ejército español liderado por Nuño Beltrán de Guzmán arriba al valle de Tonala o las tierras de Tonalá, y este lugar en donde estamos precisamente, justo detrás de nosotros está una mujer, fue la primer jerarca, se podría decir que en todo México. Su nombre es Igualpili Zapotzintli. No era una reina, no era como tal, porque no había reinatos aquí, vamos. Era una jerarca, ella tenía a cargo a muchos indígenas, caxcanes y tecuexes, y entonces un 25 de marzo se le avisa que un ejército viene en búsqueda de apoderarse de sus tierras, de sus personas, etcétera. Y ella, como toda buena mujer sabia, decide recibir este ejército en son de paz, porque ella ya venía escuchando que por acá por Tetlán, amigos vecinos del territorio, estaban llegando a matar a a sus indígenas, a su gente. Esta mujer lo recibe, los españoles llegan, sin embargo, tres líderes indígenas, que son de San Gaspar, de Salatitán y de Coyula, deciden aliarse para hacer frente a la llegada de estos invasores, y entonces en esta parte oriente del Cerro de la Reina ellos hacen un frente y se da una de las batallas más cruentas de aquí de Jalisco, la batalla de los Tastuanes. Muchos lo conocen como el mestizaje. Para nosotros que somos descendencia indígena, pues cada 25 de marzo nosotros hacemos una rememoración de este hecho con una danza, que son la danza de los tastuanes, que ya es una parte un poco más contemporánea de una reinterpretación de lo que sucedió históricamente hace 494 años. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tipo de instrumentos y música y canciones se utilizan? Ok, en la danza, ya en esta parte más contemporánea, estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, se comenzó a utilizar un instrumento llamado chirimía o chapetilla. Este instrumento fue traído de las tierras de San Juan de Ocotán, los músicos, y es un tamborcito tal cual, como de tipo banda de guerra, y es también como una flauta dulce pequeña de madera. Este dueto de músicos acompañan a los danzantes, son quienes les dan las notas musicales. Los sones tradicionales son el torito, o aquí en Tonalá se le conoce como la caminata, el torito es en San Juan de Ocotán. También sones como el pávido návido, sones como, hay otro que se llama el son del roble, etcétera, sones tradicionales. Sin embargo, actualmente los músicos de chirimía pues sacan, por así decirlo, covers de canciones contemporáneas, de canciones modernas. Bien. ¿Qué tipo de vestuario y máscaras utilizan los participantes y cuáles son los cargos que desempeñan? En el caso de nosotros, en el caso de la familia, utilizamos gabardina verde militar, haciendo alusión a un grupo organizado. Como referencia tenemos al ejército zapatista, son un grupo semimilitar organizado de personas. Y en el caso de nosotros, bueno, mi abuelo me comenta que mi bisabuelo iba a la 15ª zona militar a solicitar prestadas gabardinas para cubrir a los danzantes.
y también por una protección, porque durante la jugada o la representación, la danza que realizamos, hay golpes, hay contacto. Quien representa a Santiago trae una vara y quien representa al danzante Tastuán trae un palo cubridor y entonces hay un momento de choque, de encuentro, y para no salir lastimados, lacerados, pues la gabardina nos cubre de esos impactos. Actualmente esos impactos se han de alguna manera distorsionado por quienes participan porque lo interpretan como una manda. Entonces hay danzantes que salen ¿cómo se le llama este material? ¿Manta? En manta, exactamente. Hay quienes salen en manta, hay quienes salen en cueros, hay quienes salen en pieles, hay quienes salen encuerados y lo hacen por una cuestión ya de recibir el impacto para disolver sus pecados o sus penas o pagar algún tipo de ofrenda. En el caso de nosotros no, tratamos de seguir con esa tradición de la gabardina y evitar los golpes, porque uno no va a la guerra a que lo maten, uno va a la guerra a saberse cubrir y a defenderse. Entonces el buen danzante tastuán tiene que cubrirse lo más que pueda de esos golpes que representan sometimiento, evangelización y conquista. Okay. ¿Qué elementos simbólicos y rituales se utilizan? Ok, bueno, no contesté el tema de la máscara, voy a tratar de complementar mi respuesta anterior. El tema de la máscara hace alusión a un rostro indígena, sí con facciones alargadas, con facciones prominentes, porque justamente en las crónicas, en la literatura española, se menciona que los conquistadores nos veían como demonios, como aborígenes, no dejando de lado nuestro rostro humano, nuestra esencia. Eh, Actualmente hay quienes, los artistas que elaboran las máscaras, interpretan que al decir eso, pues también llevan cuernos, cráneos, distorsiones de este tipo. Yo hablo, en el caso de mi familia, nosotros no lo utilizamos. Utilizamos colores vivos para diferenciarnos de estas tres tribus que comenté, Salatitán, San Gaspar y Coyula. Y los puntitos que también usan las máscaras hacen alusión a la viruela, conocida como cocolixtli en lengua náhuatl. Entonces, incluso hay como un dato curioso de que este dicho de ahí viene el coco, duérmete porque va a venir el coco, pues es por el cocolixtli, es por la viruela que estaba matando a muchas personas en aquel entonces, ¿no? Lleva animales también, haciendo alusión a este entorno, pues ahorita ya está muy urbanizado, ya está muy construido aquí la ermita, los monumentos que tenemos de nuestros ancestros, pero el cerro pues era un cerro verde, era un cerro con mucha maleza, con muchos árboles, y entonces me platica mi abuelo que al ir caminando o corriendo o cayendo, incluso los danzantes se les iban incrustando los animales, no solo en el rostro, en todo el cuerpo, pero en el tema específico de la máscara, pues tratamos de colocarlo para hacer esta alusión a nuestro espacio, al entorno. Hay quienes le ponen arrugas o verrugas simulando el Cerro de la Reina. También no es nuestro caso, pero bueno, son interpretaciones de las personas, ¿no? La cosmovisión de aquí del pueblo. Se utiliza también un tocado, ya sea de cola de caballo o istle. El istle es un material de fibra de maguey. Lo utilizamos en la familia como un material pues natural y muy tradicional. Este, y hablando de los ritos, hablando del ritual, pues bueno, hay diferentes momentos cuando ejecutamos la jugada de tastuanes. Un primer momento, el 25 de julio, es cuando nosotros nos cambiamos en casa de mi abuelo, nos vestimos, nos caracterizamos, nos preparamos. Un segundo momento se le llama el arribo, cuando salimos a hacer la peregrinación con la imagen de Santiago, del patrono, cargado y escoltado por varios tastuanes, por varios danzantes. Una vez que hacemos este recorrido, pues llegamos aquí, justamente este es nuestro espacio, aquí en la explanada del Cerro de la Reina que tenemos a un costado. Nosotros llegamos con todo el vasallacle, así le decimos nosotros al grupo, a la cuadrilla, y entonces comenzamos a ejecutar lo que se conoce como la medición del territorio. Hay danzantes que comienzan a medir con su palito, aquí este espacio, toda esta cuadrilla, y esa es una alusión al territorio del Valle de Tonalan.
¿Por qué? Porque después de esa medición entran los tres reyes. Me voy a permitir explicar aquí lo de los tres reyes porque son tres líderes indígenas. Sin embargo, la Iglesia Católica pues realizó un sincretismo, enalteció la figura de Santiago y dijo, pues no son líderes, son reyes y son los reyes magos. Entonces también está esta parte del sincretismo, ¿no? Por parte de la iglesia. Entonces, bueno, entran los tres reyes magos, líderes de Salatitán, de Coyula y de San Gaspar. Se presentan ahí ante el vasallacle, viene el Tastuán Coyote o el perro anunciando que un monstruo de dos cabezas, un animal ponzoñoso, se está comiendo a las vacas y borregadas del pueblo. Los reyes lo mandan a buscar, los tastuanes lo traen, es Santiago Apóstol. Este, el rey lo manda a degollar con el tastuán verdugo le corta la cabeza y volvemos a esta parte religiosa, ¿no? Al tercer día resucita Santiago y comienza a amedrentar a los tastuanes. Es esta parte mística, justamente decíamos religiosa, de fe, de fiesta, de tradición, todo lo que envuelve esta jugada. Ya durante el desarrollo de lo que es la cueriada, pues bueno, después de que Santiago resucita y comienza a amedrentar al primer Tastuán, que es el verdugo, porque lo mató, entonces de uno por uno va el perro, el personaje del perro, metiendo un Tastuán de la derecha, de la izquierda, de la derecha, de la izquierda, y entonces, siendo el último Tastuán el número 24, eh, entran todos los Tastuanes, entran todos los Santiagos, ya era una cuestión más moderna. Hay muchos Santiagos porque también se necesita del relevo. No puede una sola persona como amedrentar a tantos danzantes, ¿no? Entonces entran los Santiagos, entran los Tastuanes, se tiran todos al suelo una vez que fueron golpeados y gana Santiago. Levanta la mano, levanta la espada, se quita el sombrero y es una señal de victoria, de conquista, de evangelización y de triunfo. Muy bien, gracias. ¿Cómo se prepara la comunidad para la celebración de las representaciones? Ok, desde aproximadamente 1 o 2 meses antes ya se realizan talleres de elaboración de máscara, por ejemplo. El 1 de julio se cita o se convoca a las personas que gusten participar en el pueblo. Hay danzantes que ya participan de toda la vida, abuelos, padres, hijos, nietos, pero también quien guste participar, por eso se hace con anticipación estas juntas, le llamamos. Entonces, hacemos una especie de pláticas, anotamos a quienes van a participar en una lista, hacemos ensayos, venimos aquí, también realizamos algunas prácticas de cómo salir, primeramente de qué significa ser Tastuán, esta parte de la historia, de la familia, y, y bueno, es la manera en cómo desarrollamos estos preparativos. Ya de manera independiente, pues sabemos que los Santiagos, por ejemplo, asisten al gimnasio, muchos de ellos, por ejemplo, mi papá sí se prepara con anticipación, él funge con el papel de Santiago, se pone a golpear árboles con varas días antes para agarrar agilidad en los brazos. Él era diestro, entonces también practicó con la zurda, con la mano zurda para tener como estos dos movimientos. Y danzantes como yo, pues también venimos a correr al Cerro de la Reina de perdida 2 o 3 semanas antes para ir agarrando condición. Y pues nada, los niños quienes participan con la elaboración de máscaras asisten a los cursos para aprender a hacer máscaras de cartoncillo porque son más ligeras. Los danzantes utilizamos máscaras de baqueta, que es de cuero, pero con los niños, como también se utilizan materiales punzocortantes, pues mejor realizamos este tipo de máscaras un poco más sencillas y participan. Cada año participan con nosotros de 15 a 20 niños que estuvieron en el taller de máscaras y que participan con una máscara que ellos hicieron. Y ese es el objetivo, esa es la finalidad, que desde chicos ellos hagan su propio rostro con el que van a salir a danzar. ¿Por qué? Porque sabemos que sus papás, que sus abuelos, pues también así lo hicieron, ¿no?
Eso es como algo característico de nuestro grupo, que quien participa aquí, la mayoría hace su propio rostro, sus máscaras, busca su atuendo y participa de esta manera. Y fíjate que precisamente esa era mi siguiente pregunta, si había o si tenían talleres para la elaboración de las máscaras. Sí, sí, Entonces, sí. En la familia hemos realizado talleres de máscaras de baqueta con adultos. Lo impartimos mi abuelo y yo. Y su servidor realiza talleres de elaboración de máscara de cartoncillo, de istle, casi mayormente con niños, niños y adolescentes. Y esa es una labor que venimos haciendo desde hace algún tiempo y por lo regular lo hacemos de 2 a 3 veces al año. Durante el año, 3 veces mínimo hacemos un taller de máscaras. Ah, cuando se acerca la fecha de julio, cuando se acerca la fecha de marzo y a finales de año también realizamos un taller. ah, eh, ¿desde cuándo has participado en esta tradición y qué fue lo que te motivó? Bueno, yo acabo de cumplir 28 años el 3 de septiembre y participo desde los 8. Entonces tengo aproximadamente 20 años en esto. Pues, ¿qué me motivó? Siempre ha sido como el tema de la familia, ¿no? Mi abuelo, eh, pues desde que tengo uso de razón, recuerdo haberlo visto preparando a los danzantes. Mi bisabuelo también, aunque lo conocí poco tiempo, él ya era una persona de avanzada edad, falleció en el 2004, pues me tocó de alguna manera todavía convivir 8 años con él, eh, apasionado no solamente de la cultura y la fiesta de los tastuanes, también representaba pastorelas, danzas aztecas. Él estaba muy enamorado con esta parte de la cultura de Tonalá y yo creo que fue un impulso, un motor, un aliciente el verlos a ellos tan entregados a esta danza, que año con año, pasara lo que pasara, se sabía que ellos estaban organizando a los tastuanes. Y una anécdota curiosa fue ahora en tiempos de pandemia, que pues se tuvo que parar todo. Mi abuelo es un hombre reacio, usted lo conoce, un hombre de convicciones, muy apasionado. Y cuando pasó lo de la pandemia, pues sí lo vi un tanto decaído. Y no le voy a mentir, pues yo también. Pero bueno, esto de los tastuanes nos ha traído muchas buenas amistades, entre ellos, por ejemplo, usted también. Gracias. Conocimos a varias personas dedicadas a los medios digitales y, y también nos impulsaron a decir, bueno, a lo mejor no lo hacemos con toda la cuadrilla de tastuanes, abierto al público en general, pero sí podemos realizar la jugada para que no haya una pausa en la historia. Entonces en el 2021 o 22, ya no recuerdo qué año, total que no se pausó. Citamos a la mitad de los tastuanes, les hicimos pruebas, acudieron 2 médicos que estuvieron haciendo pruebas también allá en el espacio, que dicho sea de paso fue un lugar abierto, a orillas de Tonalá, y esa jugada se grabó, y se grabó para convertirse en un documental que también está disponible en el canal de mi abuelo de YouTube, Abuelo Tastuán, y se llama Guerreros Inmortales, porque justamente tratamos de retratar ese momento histórico en este material digital que también se puede consultar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la familia tiene este compromiso, la verdad, de no dejar esta festividad que durante más de ciento y tantos años pues hemos tratado de mantener viva. ¿Nos puedes recordar los nombres de tus Sí, sí, abuelos, de mis ancestros, de mis por favor? familiares, está don Carlos Pila, don Cirilo Pila Rosas, Miguel Pila Galán, Rodolfo Pila Reyes, mi abuelo, mi papá Rodolfo Martín Pila y su servidor Rodolfo Alejandro Pila. Somos 6 generaciones. Gracias. ¿Cómo se organizan o hacen difusión para que se incorporen a las personas que quieren participar en las danzas o representaciones de los tastuanes? La gente ya conoce, ya sabe, vamos, yo creo que ya hasta nuestros domicilios y saben que cada año nos organizamos y acuden. Nos sorprende que cada año más y más personas asisten a buscar, sobre todo el domicilio de mi abuelo.
Y por mi parte, ya en las redes sociales, en los medios digitales, pues yo hago convocatoria, hago por ahí invitaciones a través de videos, a través de imágenes, a través de este tipo de carteles, de flyers. Y lo que pasa conmigo es que muchos jovencitos me escriben, niños y jovencitos. Y lo que pasa con mi abuelo es que personas adultas van y lo buscan. Entonces creo que tenemos un grupo muy nutrido de todas las edades, de todos los géneros y de todas las ideologías, ¿no? Y está muy nutrido nuestro grupo. De esa manera es como se van integrando. ¿Cuáles son los principales eventos de estas tradiciones? Los principales eventos, pues bueno, fechas importantes son dos: 25 de marzo, haciendo una conmemoración al 25 de marzo de 1530, cuando se da esta lucha. Otra fecha importante es el 25 de julio, día del patrono Santiago Apóstol, quien después de esta batalla se, se acuña o se adopta como el patrono de Tonalá, del pueblo. Y durante el año, pues bueno, las personas nos invitan a participar en sus fiestas populares, en sus fiestas patronales, en la romería, el Día de la Virgen, etcétera, celebraciones o manifestaciones culturales. Las personas nos invitan y con todo gusto participamos. ¿Cómo organizan los lugares y la planificación de los espacios y los horarios? Ok, en el caso del 25 de julio hay un esquema y espacios y horarios y sedes otorgadas por el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento nos indica que, dicho sea de paso, nosotros pues ya tenemos muchos años con este horario y en esta sede, pero van saliendo cuadrillas nuevas y entonces el ayuntamiento dice, bueno, te va a tocar en este horario, en este lugar, etcétera. Y en el caso del 25 de marzo no le pedimos permiso a nadie, ni avisamos, nosotros hacemos nuestra conmemoración aquí. Hay veces en que la realizamos aquí, hay años en que la realizamos en la explanada y hay años en que la realizamos en donde fue la lucha, en la parte oriente, en lo que es conocido como el Parque Ecológico del Cerro de la Reina y el estacionamiento, que quién sabe por qué lo hicieron estacionamiento, debería ser un lugar protegido, ¿no? Todo el Cerro de la Reina, pero ahí la hacemos, entre la terracería, entre los carros, porque es el lugar, es el punto. El Cerro de la Reina está considerado como un teocalli, un punto de energía. De por sí Tonalá significa lugar del sol, lugar de energía, más concretamente. El Cerro de la Reina es un punto focal, porque recibe directamente la luz del sol y entonces está cargado de energía de manera literal, de manera física, pero también de manera ancestral. Hay cuerpos de nuestros ancestros que están aquí por la defensa de sus ideales, de su territorio y de sus familias. Entonces, por eso es que lo llevamos a cabo en ese lugar. ¿Cómo fue aceptada la tradición de la representación de los tazones por parte de la religión? Pues mire, según la crónica, en un primer momento, esto sucedió en 1530. Se habla que 20 o 30 años después, los indígenas ya conquistados, ya colonizados, realizaron esta manifestación. Se tiene el registro que a finales de 1800 la iglesia lo censuró por considerarse una fiesta pagana. A principios de 1900 es cuando mi tatarabuelo, mi bisabuelo, junto con otros vecinos lo retoman, pero ya con estos matices, eh, por así decirlos, de la mano de la iglesia, ¿no? Sí, se realiza, pero la figura central es Santiago. Sí se realiza, pero había tres reyes y eran reyes magos. Sí se realiza, pero esto y lo otro. Entonces, sí tiene que ver mucho, es una cuestión de sincretismo, sí, pero la comunidad indígena nahua lo realiza también mucho por el sentido de la historia, de la memoria, del honor de nuestros ancestros. ¿Cómo varían las celebraciones en diferentes comunidades y cuáles son las razones de las diferencias? ¿Qué es permitido y qué es prohibido? Está muy interesante porque, por ejemplo, aquí
en Tonalá Centro, en cabecera, no ganan los tastuanes, gana Santiago. Y los tastuanes no pueden golpear a Santiago, no pueden acercarse. Se pueden burlar y acabar con él de manera oral. Tastuán proviene del náhuatl tlatoani, que significa el que porta la palabra y el que sabe gobernar. Entonces, de manera oral, el Tastuán verdugo se puede reír de él de arriba hacia abajo. De hecho, hay un diálogo que se llama el diálogo del Tastuán y dice: qué bonito chunteco tienes ante Chimácase, pero no como el del Tastuán verdugo. Y así se van riendo del sombrero, de la capa, de los dientes, la nariz, la vara, el pantalón, las piernas de Santiago, y hasta ahí. No lo pueden tocar, no lo podemos tocar. Diferente a nuestros vecinos de Santa Cruz de las Huertas, que de hecho mañana es su festividad, mañana 14, si tiene oportunidad de irlos a ver, eh, en la plazoleta de Santa Cruz de las Huertas, ahí a las 4 de la tarde ellos llevan su tradición en honor al patrono y al buen temporal. Ellos lo hacen por ese motivo, y ahí ganan los tastuanes. Ahí levantan el sombrero al final de la jugada de Santo Santiago, haciendo alusión a que le cortaron la cabeza y la tienen como en señal de victoria, ¿no? En Salatitán lo hacen en honor a la Virgen del Tránsito. Y entonces allá no se dan con varas como en Santa Cruz ni como en Tonalá Centro. Allá se dan con machetes y con troncos, son una especie de ramas pero más gruesas. Y es una cuestión como más fuerte incluso. Ya vecinos como los compañeros de San Juan de Ocotán, de Jocotán mismo, de Santana Tepetitlán, Santana de los Morenos, también está presente el machete o el espadín, ellos le llaman. Santiago va a caballo con su espadín y entonces también amedrenta, pero con el canto del espadín a los danzantes, y solamente es en la espalda y son golpes hacia arriba, pues como ven caballo, entonces el Santiago está así y el danzante lo único que hace es cubrirse. Aquí no, aquí es de frente, es un cara a cara. El Tastuán va de pie. Y son estas diferencias. Personajes como el cirinero allá, aquí es el perro. Personajes como el Tastuán calabaza, el Tastuán zanahoria, el Tastuán maíz, haciendo alusión al buen temporal. Aquí no, pues aquí es el Tastuán perro, aquí es el Tastuán pitaloc, el jefe Tastuán, Tastuán mayor, etcétera. Sin embargo, pues es una representación de una danza de conquista. Los elementos están ahí, ¿no? Un personaje que viene a conquistar y un personaje indígena que se está defendiendo de esa conquista. Ah, ok, muy bien. Y ¿cómo ha cambiado la celebración a lo largo del tiempo en contraste con otras tradiciones indígenas que han desaparecido o que se han transformado? En el caso de la manifestación de los tastuanes, lo que conozco por parte de mi abuelo, de esta tradición oral de la familia, es que sobre todo las máscaras han evolucionado de sobremanera. Eh, Como lo mencionaba antes, los rostros se han... Considero que las tradiciones avanzan y evolucionan, pero también no se puede llamar tradición del todo porque debe de alguna manera de mantenerse, ¿no? El mensaje, la esencia. Y en el caso de Tonalá, se ha visto que las máscaras de tastuanes llevan cuernos, son pues de alguna manera muy grotescas, muy monstruosas, llevan cráneos, elementos o influencias de otros lugares. Por ejemplo, también la vestimenta. Hay quienes ya comienzan a usar vestimenta como San Juan de Ocotán, eh, telajes o camisones muy brillantes, muy ostentosos. Y ese no es el registro que se tiene aquí. Tonalá era conocido por ser un lugar alfarero 100%. Desde no sé cuántos siglos atrás aquí se ha hecho barro y se han utilizado plumas en lugar de pieles. Los danzantes se tiene el registro que eran más de utilizar plumas que pieles. Cada artista le da su interpretación. También se sabe que Tonalá es cuna de artistas
por excelencia, grandes pintores, grandes artistas plásticos, artesanos, no se diga. Y pues bueno, hay una parte incluso que se ha comenzado a hacer de unos años para atrás, que es el concurso de máscaras por parte del ayuntamiento, y hay dos categorías: la categoría tradicional de una máscara jugada, es decir, que participó, y la categoría ornamental, que contempla materiales, formas y diseños novedosos. Entonces considero que es a bien lo que se hizo, porque sí son dos caminos en la jugada de tastuanes o en la tradición. Y por experiencia yo le comparto lo que la familia ha sostenido y ha conservado, que es esta parte más tradicional. Muy bien. ¿Hay alguna diferencia en la coreografía cuando participan niños, jóvenes, adultos y mujeres? ¿Y quiénes son los que participan más? Lo que tenemos de diferente a otros tastuanes, por ejemplo, yo pongo, cuando me preguntan esto, los tastuanes de Moyagua, de Zacatecas, es que ellos utilizan banda, utilizan violines, utilizan otros instrumentos, y por eso ellos bailan, porque están brincando, pero están moviendo la cabellera y están bailando. En el caso de nosotros es un redoblante de tambor, es, es, es por así decirlo más bélico, no como se entiende actualmente la cuestión bélica, ¿no? Sino más solemne, quizá esa es la palabra, porque los tastuanes están en una marcha, se trata de estar en una guerra. Entonces, también en esta festividad ha habido como esta duda, este abismo, si es una danza, si es una farsa, si es una representación. Para nosotros es una representación. Por eso no todo el tiempo estamos bailando. Estamos sí haciendo pasos redoblantes, incluso cuando vamos caminando, eh, en una cuestión de marcha. Y ya en la cuestión de la danza, de la manifestación artística o del movimiento del cuerpo, pues sí es un movimiento un tanto de defensa, de cubrirse, de, de estar con el palo en todo momento y al ritmo del tambor también, haciendo como esta marcha sincronizada. Diferente a los tastuanes, le comento, de Moyagua, diferente a los tastuanes de San Juan de Ocotá. Entonces bueno, la representación es igual entrando niños, Sí, 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 adultos, sí. ¿Por mujeres. qué? Porque la coreografía, antes me comenta mi abuelo, es que el tastuán estaba sincronizado con el Santiago para saber en qué momento iba el primer golpe. Entonces era una especie de coreografía, ya estaba eh, preactuado anteriormente. A la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, derecha, izquierda. Ahorita no se sabe para dónde va el golpe. Eso sí se ha perdido un tanto. O sea, ya no es como esta actuación. ¿Por qué? Porque el Santiago ya golpeado, eso sí, hay una regla: no pegar nunca la cabeza, porque puede ocasionar un accidente o destruir una máscara que los tastuanes hacen, ¿no? Pero sí, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y me dice mi abuelo, bueno, cuando te pegan o cuando le pegan a un danzante, a un tastuán, tiene que hacer la farsa de que le dolió mucho. Entonces, para nosotros es más bien como una actuación, es más una actuación que propiamente una danza, pero estamos tan acostumbrados a utilizar este tipo de palabras que sí podría confundir a las personas que lo están viendo, lo están interpretando. ¿Sí? Y es lo mismo cuando son niños o mujeres. Sí, 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 los niños, las niñas, los hombres y mujeres hacen lo mismo. Sí, se cubren del Santiago y Ujú. tratan de evitar los golpes. Sí. Para todos parejo. ¿Y es bueno que participen las mujeres o es malo? ¿Es bueno? Yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque enriquecen a esta tradición. Sabemos, se tiene el registro, no por una cuestión machista, aunque yo personalmente considero que la representación de los tastuanes contemporáneas es muy machista. Ahorita le explico por qué. Anteriormente, pues se sabe, la estructura social, los cargos, eh, la cuestión de impacto de defensa le correspondía a los hombres, ¿no? ¿Por qué fue una primer mujer
jerarca, gobernante Sigualpili, porque al fallecer su esposo, ella tomó el cargo. Sus hijos no podían ser gobernantes porque eran muy pequeños. Fue una excepción que fuera ella la mujer gobernante. Y no por una cuestión machista, pues estamos hablando hace 400 y tantos años, ¿no? Era su forma de organizarse y de ser. Actualmente, las mujeres que participan, porque incluso hay un grupo de puras mujeres, sí participan, pero hacen alusión a un hombre. No son tastuanas, son tastuanes, mujeres que representan a un guerrero. También para resguardar como esta parte histórica, sí pueden participar, pero eh, representan a un hombre. ¿Yo por qué digo que es machista? Pues bien fácil. Porque luego salen los demás compañeros luciendo sus verdugones. Ay, a mí me pegaron más, me pegaron más fuerte. Hoy me tronaron 3, 4, 5, 6, 7 varas, ¿no? Para mí, pues no es una cuestión de aplaudir. Te dieron más balazos si estuvieras en la guerra, ¿no? Sí, demostraste valentía, heroísmo y todo lo que tú quieras, pero ¿en nombre de qué? En nombre de un machismo, de un soy hombre y los hombres aguantan y yo resisto, ¿no? Y entonces, para mí actualmente, esta esencia que muchos toman como a nombre de la valentía, el coraje y el heroísmo, no es más que una manifestación muy machista. Y si lo hicieran como se tiene que hacer, haces tu representación, haces tu manifestación, haces tu ritual, haces tu rezo y no trasciende más allá. Estás de alguna manera remembrando la memoria y la valentía de tus ancestros. Nada más que eso. Muy bien. ¿Qué barreras surgieron para seguir con esta tradición en la actualidad? Bueno, pues estamos hablando de principios del siglo cuando lo comento que fue censurado por la iglesia. Afortunadamente las personas, la comunidad de Tonalá lo retoma. En tiempos más modernos pues fue la pandemia, aún así nos sobrepusimos. Eh, por parte sí de las autoridades, ¿por qué no decirlo? Hay ocasiones en que se ha visto muy reducido el apoyo, se ha visto también una especie de favoritismo. Tratamos de alguna manera de entenderlo, ¿eh? Tampoco somos irracionales. ¿Por qué? Porque año con año hay más grupos, hay más danzantes, entonces sí se entiende que, pues bueno, a lo mejor en alguna ocasión habrán de reducir el apoyo que se le brinda a las agrupaciones, pero si se sabe que Tonalá es un pueblo bien arraigado con estas manifestaciones y tradiciones, pues considero que las autoridades deberían de prever, ¿sí?, un recurso específico para solventar lo que se tenga que solventar, porque sí es una realidad que año con año pues son más las personas que participan. Esos son los desafíos que tenemos. ¿Sí? ¿Qué impacto tienen las festividades en las comunidades y cómo se reflejan en la vida urbana? Ok, aquí en Tonalá considero que mucho impacto. ¿Por qué? Porque me ha pasado que niños de aquí mismo Tonalá Centro eh, no tienen acceso, por ejemplo, de elaborar su máscara. Entonces, los talleres que realizamos son para que estén al alcance de todos. Y hay niños de las zonas un poco más alejadas de Tonalá que se sorprenden cuando ven a los tastuanes. Sin embargo, rápidamente conectan porque se les explica que incluso ellos mismos son tastuanes o tienen sangre de ancestros que muy probablemente participaron al ser de aquí. Y entonces genera un gran impacto, sobre todo en los niños. Ya cuando los niños se empapan de esta tradición, pues obviamente crecen y después son papás y después son abuelos, como en el caso de mi abuelo, por ejemplo, de mi familia, y tienen tan arraigada esta idiosincrasia, yo me atrevería a decir que un pueblo con identidad es muy difícil de corromper o de manipular, porque Tonalá lo es, Tonalá tiene identidad y creo que en gran parte, en gran medida, es por el oficio que ha tenido de siempre Tonalá, que es la cerámica, el barro, la artesanía y también los tastuanes y su defensa. ¿Qué hacen si en una representación algo se sale de control?
se para. Nunca nos ha pasado, pero mi abuelo me platica que en una ocasión, cuando él participaba, estamos hablando de los años 50, 60, hubo un danzante que se le aventó a Santiago y lo tumbó. Y él era hermano de mi abuelo, hijo de mi bisabuelo. Tal como aquí, también mi papá es hijo de mi abuelo. Entonces, en aquella ocasión, mi bisabuelo mandó a llamar a la policía y se lo llevaron preso por estar alterando el orden en vía pública y lo que se le tenga que llamar, ¿no? Y hay ocasiones en que los tastuanes aquí vienen muy alebrestados, se entiende porque es una cuestión pues de sentimiento, ¿no? No le podemos decir qué es lo que se siente porque se tiene que estar allá adentro con una máscara. Psicológicamente yo interpreto que es por la segregación de noradrenalina, de todas estas sustancias químicas que te hacen estar pues vivenciando, ¿no? Lo que está representando. Cuando se ha visto el grupo en esta situación, hacemos una breve pausa y decimos, tranquilos, vuelvan a su lugar, porque si no, se va a suspender. Eso sí me ha tocado a mí pronunciar a media jugada. No sé si en el 2022 o 23, pero sí a mí me tocó hacer ese pronunciamiento y los tastuanes tomaron conciencia y se apaciguaron. Pero yo considero que mi abuelo no tendría decoro en suspenderla si algo llegara a salirse de control. Muy bien. ¿Cuáles son los vestuarios más caros y los menos caros de los tastuanes? Ok, las gabardinas son caras. Las gabardinas, quienes usamos este atuendo, son, aparte de difíciles de conseguir, sí tienen su costo. Yo considero que la manta pudiera ser algo de lo más económico. Hace poco le pregunté a un tastuán cuánto le salió su atuendo y me comentó que menos de 600 pesos. Ellos por lo regular quienes usan manta también usan guaraches. Nosotros utilizamos pues todo un atuendo militar, las botas, sí tienen su costo. En la cuestión de, de las pieles de vaca, de cualquier animal, sí han de tener su costo, la verdad no estoy familiarizado con el precio, yo no participo así. Eh, y bueno, pues quienes salen encuerados, pues nada más lo que cuesta el calzoncillo. Okay. Este, ¿Tiene algún costo pertenecer o participar en algún grupo de tastuanes? 0 pesos con nosotros. Con nosotros no cobramos ninguna cantidad por danzar. Hay quienes participan ya en un convivio que nosotros realizamos, les ofrecemos pozole, les ofrecemos agua, refrescos, un convivio para que los danzantes participen y se integren también con sus familiares. Participan con nosotros padres de familia, madres, hijos, entonces la familia en ese momento, cuando se acaba la jugada, puede participar y hacemos pues una cooperacha voluntaria. Pero hay quienes no participan en ese convivio y por danzar no pagan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque así lo hizo mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y yo creo que la tradición no se debe de cobrar y menos de lucrar con ella. Estoy enterado, porque sí también conozco el dato, en las demás cuadrillas sí se cobra por participar. No sé si propiamente sea por que también les ofrecen algo o por participar, pero también tengo el dato que cobran por varas. No sé propiamente cuánto cobran, pero cobran por traer el gafet por danzar, cobran por la vara que te van a tronar y si pudieran por algo más, pues yo creo que también. En el caso de nosotros, 0 pesos. Abonando al comentario anterior de la pregunta anterior, me faltó la máscara. La máscara sí tiene eh, pues su costo, porque son materiales, sobre todo la baqueta, la cola de caballo, muy costosos, pero eso lo paga cada danzante. No es que nosotros vendamos y hagamos negocio. Cada danzante está obligado incluso a hacer su propia máscara con los materiales, el recurso y su mano de obra, y se va a gastar lo que él quiera gastar. Muy bien. ¿Tienen algún apoyo de alguna institución? Del gobierno, sí, sí lo voy a decir, del ayuntamiento, cada 25 de julio tratan de apoyarnos con este recurso,
A veces, como lo menciono, es más, a veces, como lo menciono, es menos. Nos ha pasado que a veces se retrasa el pago, no se da propiamente en la festividad, se da días, semanas después, pero también se dice esta parte, ¿no? Sí, sí se nos llega a apoyar con algo, sobre todo para pagarle a los músicos, que los músicos también, pues bueno, anteriormente había unos cuantos y cobraban cierta cantidad, y ahora hay muchos y su cantidad es elevada. Este, y el ayuntamiento trata de amortiguar ese gasto, porque hay quienes al día pagamos dos chirimías, sobre todo nosotros, que es una a las 10 de la mañana y una a las 6 de la tarde, y hay quienes hacen una sola jugada, etcétera. Varían ahí las cuestiones de los honorarios, pero sí trata el ayuntamiento de ofrecer un amortigüe para pagar los gastos de la chirimía. Muy bien. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir para cerrar la entrevista? Bueno, pues agradecerle a usted por su tiempo, por estar tan interesada en esta parte de, de la cultura, de la historia, con nuestra familia, pues muy agradecido. Y pues alguna anécdota, yo creo que lo que a mí me deja más satisfacción año con año es que yo veo niños y niñas cada vez más chiquitos danzando aquí en los Tastuanes. La niña más chiquita que yo he conocido que danza es mi sobrina y a los 3 años ya estaba aquí participando con su mamá, que es mi prima y que pues también ponen muy en alto la tradición de los Tastuanes. Son ese tipo de anécdotas que los niños también, ahora con el personaje del Tastuán Coyote, me dicen, yo le tenía miedo a los Tastuanes, porque llegaban casi siempre hombres grandes, adultos, maduros, gritando y asustando. Veo tu canal, veo tu contenido, me gustan los Tastuanes, me da curiosidad e interés, quiero hacer mi máscara y quiero participar, y ya no me dan miedo. Entonces, es una satisfacción muy grande porque de eso se trata, que la cultura sea para todos, ¿sí? Que lejos de que los niños la repelan, se acerquen y formen parte, y estén presentes y sean cultura viva. Muchas gracias, Ale. Le agradezco tu tiempo y tu confianza que nos Gracias. brindas para poder hacer estos trabajos. Muchísimas gracias. Yo agradecido y en lo que pueda colaborar con mucho gusto. Gracias.